19 de septiembre de 1944, Harcourt, Francia. Aquella mañana, sumidos en una densa niebla, los veteranos alemanes avanzaron con la confianza típica de quienes creen dominar el lenguaje de la guerra blindada. Un oficial del grupo Panzer, al oír informes de vehículos ligeros americanos delante, solo sonrió con desdén. Para él, nada que llegara desde el otro lado del Atlántico podría amenazar la pesada ingeniería del Reich. Lo que no sabía era que esa convicción, afinada en el frente oriental y sostenida por toneladas de acero, estaba a punto de chocar con algo que Alemania nunca había anticipado: la velocidad. La tesis que se elaboró allí fue sencilla y devastadora. Mientras los alemanes confiaban en la fuerza bruta, el blindaje grueso y la tradición mecánica, Estados Unidos apostó por otra forma de ganar: producción en masa, movilidad extrema y una filosofía que convertía a un cazatanques ligero en un depredador invisible. El M-18 Hellcat sería solo un nuevo oponente, sería la negación total de lo que el Reich creía sobre la guerra de tanques. A lo largo de esta investigación, la historia revelará el contraste entre expectativa y ruina, la creencia alemana en la superioridad técnica y el momento exacto en que un vehículo de 20 toneladas cruzó esa certeza a 55 millas por hora. Pero antes de entrar en los datos, hay una estadística que define esta historia mejor que cualquier imagen del campo de batalla. Mientras Alemania necesitaba 2000 horas de trabajo para ensamblar un solo Panther, Estados Unidos produjo un Hellcat con solo 500. Y mientras el Panther avanzaba a 29 millas por hora en las mejores carreteras del Reich, el M-18 cruzaba colinas a 55. Esto no era solo un contraste de números, era un presagio de colapso. En esa niebla francesa, lo que encontraron los alemanes no fue un tanque superior, fue una idea más rápida, un concepto ligero, barato y letal, que sin anunciar su llegada, borró décadas de dependencia del acero pesado. Si valoras la investigación seria, la memoria histórica y la verdad detrás de los números, considera dar like y suscribirte. Esto nos permite seguir revelando cómo, a veces, es la luz la que derriba el coloso. Al comienzo de la guerra, los tanques alemanes no eran solo armas, eran declaraciones ideológicas. La doctrina Panzer transformó el vehículo blindado en un símbolo de una Alemania renacida, disciplinada, ingeniosa e invencible. Desde la campaña polaca hasta los campos de Francia, Panzerkampfwagen III y IV avanzaron con una combinación precisa de velocidad táctica y coordinación con la infantería. Pero a medida que avanzaba la guerra, el enemigo evolucionó y la respuesta alemana fue redoblar la apuesta. Primero el Tiger, con su blindaje de 100 mm y cañón de 88 mm. Luego el Panther, más ligero que el Tiger, pero con un perfil más bajo inclinado, motor Maybach UMT-12 y un cañón de alta velocidad capaz de atravesar prácticamente cualquier blindaje aliado a distancia. Para las tripulaciones alemanas, especialmente las forjadas bajo el brutal calor del frente oriental, el Panther era más que una máquina. Era un refugio fiable en medio del caos. Sus líneas agresivas y silueta baja daban la impresión de invulnerabilidad. Y para muchos, esta impresión se consolidó como un hecho. Los informes de unidades que regresaban del este reforzaban esta creencia. Los T-34 soviéticos solo eran destruidos con fuego preciso. Los KV-1 requirieron maniobras de flanqueo. Contra los estadounidenses, con sus tanques Sherman, esta misma lógica parecía garantizar la superioridad. Creían que un Panther bien colocado podría destruir 5 Shermans antes de ser alcanzado. Esta mentalidad producía una confianza casi doctrinaria, que cualquier avance aliado sería predecible, lento y solucionable con potencia de fuego frontal. La ingeniería bélica alemana consolidó esta creencia con tanques diseñados como obras de precisión. Cada Panther se ensamblaba con herramientas específicas, en líneas de producción lentas y a menudo manuales.
El blindaje frontal estaba moldeado, no planchado. Los componentes del motor se probaron individualmente. Y el cañón KW-42 de 75 mm, con una velocidad de salida superior a 900 ms, fue afinado con la obsesión de un relojero. Fue una producción impulsada por la excelencia, pero no por la velocidad. Cada Panther consumía tiempo, materiales y mano de obra cualificada, tres elementos que para 1944 empezaban a escasear en el Reich. Al otro lado del Atlántico, la lógica se invirtió. La industria estadounidense, impulsada por un esfuerzo bélico total y una cultura de producción en serie, trataba el tanque como una solución funcional, no como una pieza de culto técnico. Mientras fábricas alemanas como MAN y Henschel sufrían bombardeos, escasez de acero cromado y níquel, y escasez de trabajadores, empresas como Buick reconfiguraron las líneas de coches para producir vehículos blindados. La doctrina estadounidense aceptaba las limitaciones del campo de batalla. Los tanques se perderían y debían ser reemplazados rápidamente. De ahí surgió la filosofía de suficientemente bueno en masa y ahora. Y con él, el M-18 Hellcat. Sin embargo, los alemanes despreciaban este concepto desde el principio. Para ellos, vehículos como el M-10 Wolverine o el propio Sherman representaban todo lo que estaba mal en el enfoque estadounidense. Blindaje delgado, producción acelerada, armas más pequeñas y una supuesta dependencia numérica para compensar la falta de calidad. La M-18, cuando aparecieron los primeros rumores, fue aún más ridiculizada. Las tripulaciones alemanas lo llamaban un tanque de papel, riéndose de la ausencia de blindaje frontal comparable. La idea de que un cazatanques ligero, equipado con componentes civiles y sin una torreta completamente cerrada, pudiera suponer una amenaza real me parecía absurda. Pero había una variable que los alemanes ignoraron: el tiempo. En 1944, la producción mensual de Panthers rara vez superaba las 380 unidades, y eso sumando todas las fábricas. El M-18, en su pico de producción, alcanzó las 250 unidades al mes en una sola planta Buick. Y aquí llega el momento factual que muchos comandantes alemanes nunca conocieron. Cada M-18 requería unas 500 horas de trabajo para producirse. Cada Pantera, más de 2000. La diferencia era de 4-1. La diferencia era industrial. Y si tú, espectador, te sorprendió este número, comenta ahora. La logística gana. Porque eso era exactamente lo que empezaba a pasar. Esta disparidad se reflejaba no solo en la producción, sino también en la capacidad de mantenimiento. Un Panther requería un día completo para cambiar el motor, con grúas, piezas específicas y personal técnico. Un Hellcat permitía el cambio de campo, con rodillos de soporte y mecánicos entrenados para realizar el procedimiento en menos de 2 horas. La obsesión de Alemania con la armadura y el poder ha creado una máquina hermosa, vulnerable a su propia complejidad. Los comandantes alemanes no lo sabían, o, peor aún, no creían que importara. El campo de batalla, pensaban, se decidía por aciertos y errores, no por logística. Pero estaban equivocados, porque en Aracourt lo que vendría no sería un duelo de armaduras. Fue un choque de filosofías, y el más rápido estaba a punto de disparar por primera vez. Mientras los ingenieros alemanes añadían toneladas de acero y blindaje a sus máquinas de guerra, un pequeño grupo de oficiales estadounidenses, liderados por el entonces teniente coronel Andrew Bruce, planteaban preguntas incómodas. Era diciembre de 1941, apenas unos días después de Pearl Harbor. Bruce, recién asignado para dirigir el nuevo centro de entrenamiento de cazacarros en Fort Meade, Maryland, analizó la doctrina alemana con otros ojos. En lugar de admirar el poder de los Tigres y Panzers, vio una debilidad oculta bajo la grandeza, la dependencia de la fuerza frontal, la superioridad estática y el duelo directo. Bruce no quería construir un equivalente americano de la Pantera.
quería evitarlo. Su propuesta era radical. En lugar de desarrollar tanques para atacar tanques, Estados Unidos debería crear vehículos rápidos capaces de maniobrar fuera del alcance del arma enemiga, ejecutar flancos precisos y desaparecer antes de la represalia. Era la doctrina de la negación, de la velocidad como escudo. Un cazatanques no tenía por qué ganar una batalla frontal. Tenía que elegir cuándo luchar y cuándo huir. Esta filosofía se hizo oficial en el Manual de Campo 18.5, publicado en 1942, que estableció las directrices para el nuevo arma antiblindaje estadounidense, batallones cazatanques. No formarían parte de la primera línea, serían fuerzas de reacción rápida, mantenidas en reserva, activadas en puntos críticos del campo de batalla donde vehículos blindados enemigos amenazaran con romper las líneas. Pero había un problema. La doctrina existía, el concepto era claro y el enemigo era conocido. El vehículo estaba desaparecido. La primera generación de cazatanques estadounidenses, como el M3 Gun Motor Carriage y el M10 Wolverine, fue limitada. Eran adaptaciones improvisadas de chasis existentes, con torretas abiertas, blindaje débil y cañones insuficientes. La idea pedía algo nuevo. La respuesta comenzó en los estudios de Buick, una división de General Motors. Liderado por Harley Earl, un diseñador de coches de lujo, el equipo de Buick no llevaba los vicios de la ingeniería militar tradicional. Para ellos, un cazatanques era, ante todo, un vehículo. Y los vehículos deben ser ligeros, fáciles de producir, fáciles de manejar y, cuando sea necesario, de reparar. En 1942, el ejército emitió los requisitos: un cazacarros con una velocidad máxima superior a 80 km/h, armamento de 76 mm, suspensión avanzada y un peso inferior a 20 toneladas. Para muchos ingenieros militares era una lista imposible. Para Buick fue solo otro proyecto de producción en masa. El resultado fue el T-70, más tarde bautizado como M18 Hellcat, con un motor radial Wright R975, el mismo que se usó en el M4 Sherman, pero montado sobre un chasis más ligero. El M18 alcanzó velocidades que parecían absurdas para un vehículo oruga: 55 millas por hora o 89 km/h en carretera y casi 40 mph en terreno irregular. Fue literalmente el cazatanques más rápido de la Segunda Guerra Mundial. Su cañón M1A1 de 76 milímetros no era el más potente, pero si se usaba de la manera adecuada, podía penetrar el flanco de cualquier blindado alemán de la época. ¿El blindaje? Peso ligero. ¿La torre? ¿Abrir con suelo? Ninguno. Pero esa no era la propuesta. El M18 está diseñado para ver antes, disparar primero y salir del alcance. Su supervivencia venía de la velocidad. Su éxito es una sorpresa. La industria estadounidense trató este concepto con pragmatismo. La producción del M18 comenzó a mediados de 1943. En enero de 1944, la planta de Buick ya producía 250 unidades al mes. El montaje seguía las normas automotrices: motores y transmisiones modulares, estructura sencilla, facilidad de mantenimiento. Era un vehículo construido con la idea de que sería usado, dañado, reparado y enviado de vuelta a la línea. Un bucle de efectividad. Por cada M18 perdido, otro estaba listo. Esto contrastaba fuertemente con los pesados Panthers y Tigers alemanes, ensamblados a mano, con motores y piezas hechas a medida. Cada pérdida alemana representaba días de producción desperdiciada. Cada M18 perdido era solo una ruptura en la línea. Pero lo más irónico es que, incluso ante este nuevo concepto, el alto mando alemán no alteró su percepción del enemigo. En varios informes interceptados, los estadounidenses seguían siendo descritos como dependientes de la cantidad, con tanques frágiles y sin una doctrina definida. El M18 fue tratado como una anomalía, no como una amenaza.
Esta subestimación se repetiría en el campo. Cuando los Hellcats entraron en combate en Italia, pocos se dieron cuenta. Pero una vez que llegaron a Francia y participaron en Lorena, el impacto sería imposible de ignorar. En Haraucourt no solo destruirían tanques, destruirían condenas. Uno de ellos, dicho años después por un comandante de la Wehrmacht en una entrevista con la Bundeswehr, resumió el impacto. Esperábamos tanques lentos, mal coordinados y mal armados. En cambio, nos enfrentamos a fantasmas. Cuando los vimos, ya era demasiado tarde. Y fue precisamente en Haraucourt donde el primer batallón de M-18 se enfrentaría en combate real contra los Panthers. No con fuerza, sino con velocidad, y con algo aún más letal, la iniciativa. Porque en ese campo cubierto de niebla ganaría el primero en ver, decidir y actuar. Y los alemanes no lo sabían, pero ya llegaban tarde. Sobre el papel, el M-18 Hellcat parecía un error tipográfico militar. Un vehículo con blindaje mínimo, una torreta abierta y un motor de avión montado sobre un chasis ligero que prometía velocidades que ningún comandante creería reales. Pero en el campo de batalla, esta aberración técnica redefinió lo que significaba sobrevivir y matar con precisión. El corazón del Hellcat era el Wright R-975, un motor radial de 9 cilindros, utilizado originalmente en aviones como el Stearman y el M3 Grant. Con una potencia entre 350 y 400 caballos de fuerza, impulsaba un casco de solo 20 toneladas, lo que le daba al M-18 una relación potencia-peso que ningún tanque alemán siquiera se acercaba. El Panther, en comparación, pesaba 45 toneladas y utilizaba el motor Maybach HL-230 de 700 caballos de fuerza. En teoría, el doble de potencia. En la práctica, casi el triple de peso. El resultado era evidente. Mientras que el Panther tardaba hasta 30 segundos en alcanzar las 30 mph, el Hellcat lo logró en menos de 10. La suspensión de barra de torsión, una herencia de la ingeniería automovilística, proporcionaba al vehículo una estabilidad sorprendente en terrenos accidentados. Esto le permitía mantener 40 mph incluso fuera de carretera, algo impensable para los Panzer, cuyos sistemas de ruedas entrelazadas eran eficientes en terreno llano, pero frágiles y ruidosos bajo presión continua. La transmisión automática del M-18, basada en diseños civiles, prescindió del doble embrague y los cambios manuales que requerían precisión y fuerza física por parte de los pilotos alemanes. Un conductor estadounidense podía centrarse en maniobrar mientras el sistema se encargaba de las marchas, generando menos errores, menos fatiga y una respuesta más rápida. Y luego estaba la torre. Mientras que los Panther pesaban casi 7 toneladas y tardaban aproximadamente 1 minuto en girar 360 grados. En condiciones ideales, la torreta del M-18, que pesaba poco más de 2, podía maniobrarse en segundos. No era solo cuestión de agilidad. Era una diferencia entre vivir y morir cuando el primer disparo decidió el choque. La ligereza del vehículo no era solo física, era doctrinaria. El Hellcat no se escondía tras una armadura, la despreciaba. Con solo 13 milímetros en el frente, el M-18 era vulnerable a prácticamente cualquier armamento antitanque alemán. Pero esta debilidad fue calculada. El objetivo no era resistir el impacto, era evitarlo. En las pruebas, quedó claro que el blindaje mínimo hacía que el vehículo fuera más ligero, más fácil de producir, más rápido de mantener y, lo más importante, más difícil de alcanzar. Y cuando era alcanzado, seguía ofreciendo posibilidades razonables de supervivencia gracias al espaciamiento interno y a la disposición del armamento. Todo en él estaba hecho para correr, y no solo para escapar, sino para elegir el momento de atacar. Era, literalmente, un depredador móvil. Las comparaciones no se detuvieron en los números brutos.
En combate, los Hellcats podían cambiar de posición, flanquear al enemigo, llevar a cabo emboscadas y desaparecer antes de que las torretas de los Panthers completaran la mitad de la rotación. Un pelotón bien coordinado podía dividirse en dos. Una parte atraía fuego frontal, mientras que las otras avanzaban rápidamente por los flancos y abrían fuego desde ángulos impredecibles. Lo que los alemanes vieron cuando lo vieron fue un borrón de metal que apareció donde no debería haber, disparando con precisión y desapareciendo entre la vegetación, el humo o el alivio. Los informes posteriores a la batalla empezaban a registrar un nuevo patrón. Los tanques enemigos eran atacados de lado antes incluso de detectar la amenaza. Y muchos, cuando intentaron voltear la torre, fracasaron. Como los motores funcionaban a bajas revoluciones, para reducir el ruido, también disminuían el rendimiento hidráulico. Una pantera silenciosa era, inevitablemente, una pantera lenta. El Hellcat, incluso cuando fue detectado, aún tenía tiempo para disparar primero. En combates simulados, realizados en el periodo de posguerra, se descubrió que en encuentros directos a distancias inferiores a 600 metros, la tripulación de un Hellcat bien entrenado podía ejecutar 2 disparos antes de que un Panther completara siquiera su rotación frontal. No fue casualidad, era una filosofía operativa, una filosofía que decía: no entregues en el juego del enemigo, cambia el juego y ganar antes de que entienda lo que está pasando. El asombro técnico no se basaba solo en los números, surgió de la realización de que el Hellcat no debería funcionar. Era todo lo que un tanque tradicional no era: abierto, ligero, vulnerable, ruidoso en la aceleración, inestable en disparos en movimiento. Pero funcionó, y funcionó precisamente porque rompió las reglas. En vez de resistirse, se movió. En vez de absorber, lo evitó. En vez de luchar, decidió cuándo luchar. Y en el campo, eso marcó toda la diferencia. Un comandante de la 113 Brigada Panzer, interrogado meses después de la batalla de Aracourt, fue directo: no pudimos atraparlos. Cuando los vimos, ya estaban en otro punto. Nunca lucharon como esperábamos. Y la verdad es que el Hellcat no nació para luchar como los alemanes esperaban. Nació para ganar de la única manera posible cuando el enemigo tiene más tonelaje, más blindaje y más fe en el acero mismo. Ganar por movimiento. Pero este movimiento no fue aleatorio. Estaba coordinado. Porque la M-18 no actuó sola. Formaba parte de un sistema más amplio, y ese sistema tenía algo que el Reich nunca priorizó: comunicación total en tiempo real. Y eso es lo que se revelará a continuación. En la mañana del 19 de septiembre de 1944, en medio de la densa niebla de los campos de Aracourt, la 113 Brigada Panzer alemana avanzaba lentamente con sus 42 Panthers. La visibilidad era inferior a 30 metros. Los motores rugían a bajas revoluciones y el enemigo era considerado débil, predecible y mal equipado. La inteligencia indicaba la presencia de tanques Sherman, pero no advertía de una nueva amenaza. A las 7:30 de la mañana, algo rompió el patrón. Un Panther de la columna de vanguardia explotó repentinamente tras ser alcanzado por fuego lateral. Menos de 10 segundos después, otra Panther, a 50 yardas a la izquierda, fue incendiada antes de que su torreta completara su rotación. El pelotón del teniente Edwin Leiper, de la compañía C del 704 Batallón de Cazacarros, se había posicionado antes del amanecer en el flanco defensivo. Cuando los Panthers salieron de la niebla, sus M-18 Hellcat ya estaban listos, motores en ralentí, radios sintonizadas y el sector de disparo activado. La acción fue instantánea. Aceleración de 0 a 30 mph en segundos, disparos de 76 mm a corta distancia y retroceso rápido hacia nuevas posiciones. El shock para los alemanes fue total.
Las torretas de los Panthers tardaban hasta 60 segundos en girar con el motor a bajas revoluciones. Los Hellcats no dieron ese tiempo. Se movieron, dispararon y desaparecieron. La comunicación por radio entre los M-18 permitía una coordinación precisa, calculando las posiciones de los flancos en tiempo real. El capitán Tom Evans, que comandaba la compañía, utilizó su pelotón como cebo, inmovilizando a los Panteras mientras otras unidades se colaban por los laterales. La doctrina estadounidense de los cazatanques, antes teórica, ahora se dibujaba con humo y fuego en el campo. En 5 minutos, 5 Panthers habían sido destruidos. Solo se perdió un M-18. Las tripulaciones alemanas, acostumbradas a dominar por la presencia, ahora se enfrentaban a un enemigo que simplemente se negaba a permanecer visible. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Alemania construyó tanques para resistir impactos, fabricó máquinas para evitar ser alcanzados, y esa filosofía estaba ganando. Si disfrutas desentrañando estos hechos y entiendes el valor de sacar a la luz detalles olvidados de la guerra, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete para que podamos seguir revelando historias como esta. Porque en Aracourt no era solo una batalla la que comenzaba, fue la desintegración de toda una doctrina, y en las horas siguientes los alemanes descubrieron que los Hellcats podían hacer más que destruir, podían crear pánico. Un comandante capturado resumió en una frase el sentimiento que se extendió entre los Panzers. No fue una emboscada, fue una cacería. Pero la verdadera ventaja estadounidense aún estaba por venir, y no venía de la velocidad, venía de la voz. En Aracourt, la velocidad ya no es una variable táctica, se ha convertido en un arma moral. En las primeras 48 horas de combate, las tripulaciones de los Panther informaron de un patrón que ninguna doctrina alemana podía explicar. Los tanques irrumpían en los flancos, disparaban y desaparecían antes de cualquier reacción. La radio central del regimiento de la Wehrmacht grabó al menos 3 mensajes desesperados de comandantes de pelotón solicitando reconocimiento aéreo. No para identificar la posición de los Hellcats, sino para confirmar si realmente estaban atacando tanques. Para muchos, eso no tenía sentido. El sonido era más ligero, el impacto parecía venir de múltiples direcciones, y el enemigo nunca permanecía. La doctrina Panzer se había basado en el dominio del espacio, la presencia y la fuerza frontal. Ahora, el campo de batalla se había convertido en un entorno incierto, donde cada colina o niebla escondía algo que no se movía como un tanque. No luchaba como un tanque, pero mataba como un tanque. El efecto fue más que táctico, era psicológico. Un Panther destruido por un disparo frontal reforzó la lógica de la guerra. Una pantera destruida sin siquiera saber de dónde venía el disparo rompió el vínculo entre doctrina y realidad. Los soldados que habían sobrevivido a Rusia comenzaron a retirarse no por órdenes, sino por instinto. Sentían que la tierra ya no les pertenecía. Los Panthers no lideraron, solo intentaron reaccionar. La idea de que un vehículo ligero, estadounidense y conducido por civiles, pudiera causar pánico a las unidades de élite había sido inconcebible semanas antes, pero ahora era visible. Se notaba en la vacilación de los conductores, que esperaban que no existiera cobertura. Era visible en la lentitud de las órdenes, que requerían ver para creer, y murió antes de eso. La producción artesanal alemana, que antes era símbolo de precisión, ahora resultaba demasiado lenta, pesada y solitaria para enfrentarse a un enemigo en red, móvil y prescindible, porque los Hellcats no luchaban solos, luchaban como enjambres,
mientras los Panthers avanzaban en línea, en patrones cerrados de penetración y cobertura lateral, los M-18 se comunicaban en tiempo real, cambiaban formaciones en segundos y se dispersaban para reposicionarse. Fue el colapso de la lógica simétrica, y con ello el colapso moral. La confianza que los alemanes depositaron en su máquina también era fe en su doctrina. Y la fe, cuando se enfrenta a un enemigo que ignora las normas, no es protección, es prisión. Los estadounidenses habían reinventado el miedo. El campo de batalla, antes controlado por quienes tenían la armadura más gruesa y el cañón más largo, ahora pertenecía a quienes llegaban primero, disparaban primero y desaparecían. Por primera vez, los Panthers no eran cazadores. Eran objetivos. Un comandante alemán, en una carta interceptada por el Servicio de Inteligencia británico, escribió: «Vuestros tanques son como mosquitos armados. Están por todas partes, nunca están donde deberían estar, y cada aparición de ellos cuesta a uno de nosotros». Lo que los alemanes aún no sabían era que estos mosquitos estaban conectados por una fuerza invisible y mucho más letal que la velocidad. La comunicación total, y eso era lo que vendría después. En 1943, mientras Alemania dedicaba una media de 2.000 horas de trabajo a fabricar cada Panther en talleres como Henschel y Mann, en Estados Unidos Buick terminó un M-18 Hellcat en menos de 500 horas. El contraste era brutal. El Panther requería piezas específicas, herramientas a medida, trabajadores altamente cualificados y cadenas de suministro frágiles, que dependían de materias primas escasas y de transporte ya comprometidos por los bombardeos aliados. Cada cañón, KWK-42, estaba calibrado individualmente. Cada blindaje frontal pasaba inspecciones manuales. El Hellcat, en cambio, se montó como un coche. Literalmente. Buick adaptó su línea de producción automotriz para crear una cinta transportadora continua. Utilizaba motores radiales ya en producción, sistemas de suspensión inspirados en vehículos civiles y piezas intercambiables a gran escala. Esto permitía no solo producir rápidamente, sino también mantener rápidamente. Un Hellcat dañado en el campo podía ver su motor reemplazado por la propia tripulación en menos de 2 horas, con la ayuda de herramientas sencillas. Una Pantera, si sobrevivía al campo, tenía que ser remolcada, a menudo por 2 vehículos, hasta un taller específico. Allí esperaría a una pieza personalizada y a técnicos especializados. Este tiempo de recuperación convirtió cada pérdida alemana en una herida logística. Para los estadounidenses, cada derrota era solo un reemplazo. Buick producía de media 250 Hellcats al mes. En los picos de producción alcanzó las 300. Esto significaba que, incluso con pérdidas considerables, los batallones estadounidenses siempre estaban siendo reforzados. La industria se adelantó al campo. Era como si la cadena de montaje fuera la verdadera fachada, y esa línea no se detuvo. Fue suministrada por todo un país movilizado para la guerra, con acceso ilimitado al acero, combustible, caucho, cobre y, sobre todo, a la paz industrial. El territorio estadounidense no fue bombardeado. Sus fábricas funcionaban las 24 horas del día. Sus trabajadores eran remunerados, protegidos, formados y orgullosos. La guerra era el producto nacional y el tanque, un subproducto de este equipo. Para los alemanes, por cada Panther perdido, también se perdió parte de la capacidad de continuar luchando. No hubo reemplazos inmediatos, no hubo redundancia, había escasez. Mientras tanto, en Estados Unidos, un concepto impensable se volvió rutinario. La producción en volumen no sacrificaba eficiencia, sino que la multiplicaba. La M-18 era prueba de ello. Ligero, rápido, eficiente, adaptable y disponible.
tan accesibles que los planificadores estadounidenses podían distribuir Hellcats a batallones secundarios, manteniendo siempre abastecida la línea principal del frente. El campo de batalla había dejado de ser una batalla de tanques. Se convirtió en un concurso de ritmo, y a este ritmo los alemanes se estaban ahogando, porque aunque ganaran una pelea, no podrían mantener su posición. Sus tanques se interpusieron, se estropearon, ardieron o simplemente no pudieron ser reemplazados. Los Hellcats estaban regresando, rápido, siempre. Un informe interno del Oberkommando des Heeres, fechado en octubre de 1944, intentó explicar la desproporción de las bajas en Ara-Kurt. Nuestras formaciones blindadas no fueron derrotadas por tanques superiores. Fueron superados por vehículos rápidos y coordinados que reaparecieron en un volumen inesperado. La guerra era ahora una ecuación, y la ecuación era sencilla: tiempo plus volumen plus movilidad, blindaje plus potencia de fuego. Fue el fin de la supremacía artesanal. Pero había un componente que lo hacía todo aún más eficiente, y no era el acero, fue en antena, porque aunque los alemanes seguían dependiendo de mensajeros, mapas y comandos visuales, los estadounidenses usaban radios en todos los vehículos, incluso en los Hellcats, y lo que eso significaba se revelaría en el siguiente movimiento. En el campo de batalla, lo que el ojo no veía era lo que realmente decidía quién sobrevivía. En Ara-Kurt, mientras los alemanes dependían de banderas, mensajeros o órdenes estandarizadas para coordinar sus formaciones blindadas, cada tripulación de Hellcat operaba conectada por radio. El modelo SCR-1508, instalado en todos los M-18, permitía la comunicación por voz entre vehículos de pelotón, vehículos de batallón e infantería. En plena acción, los comandantes estadounidenses podían cambiar de ruta, cancelar ataques, solicitar apoyo de artillería y coordinar emboscadas, todo en tiempo real. Esto transformó el campo de batalla en un organismo vivo, mutable y reactivo. Mientras los Panteras avanzaban en bloques silenciosos, los Hellcats danzaban en red, reaccionando a estímulos y cambiando de posición como un enjambre de depredadores con visión compartida. El pelotón del capitán Tom Evans, por ejemplo, logró reposicionar 3 Hellcats en menos de 90 segundos, tras avistar un nuevo grupo de Panthers. La orden no se gritaba, firmaba ni coreografiaba, se pronunciaba, con claridad, con velocidad, con alcance. Por otro lado, los alemanes tenían otro problema. La mayoría de los tanques Panzer IV y Panther de línea media solo tenían radio en el vehículo de mando. Los demás seguían patrones preestablecidos o, en el mejor de los casos, recibían órdenes por señalización visual. Esto funcionó idealmente. Pero en Ara-Kurt, la niebla, el terreno y la sorpresa anulaban por completo cualquier intento de control visual. Las tripulaciones alemanas informaron de la sensación de luchar en la oscuridad, no solo por la visibilidad limitada, sino también por la ausencia de información. En un relato capturado del Oberleutnant Klaus Ritter, describe: «Sabíamos que el enemigo estaba allí, pero no sabíamos dónde, cuántos ni durante cuánto tiempo, y no podíamos pedirlo». Los Hellcats, en cambio, no solo sabían dónde estaban los enemigos, sino que también sabían dónde estaban los demás. Esta coordinación permitió movimientos complejos. 2 vehículos captaron la atención del Panther. Otros 2 aparecieron en los flancos al unísono. La emboscada ya no era estática. Se volvió dinámico, cambiante, repetible. Un pelotón estadounidense era como un organismo con múltiples ojos y múltiples armas, guiado por una única conciencia de radio, y cuando había infantería estadounidense cerca, el efecto se magnificaba.
Con radios portátiles SCR-300 en la espalda de los sargentos de campo, la infantería podía advertir sobre movimientos de blindados enemigos, solicitar apoyo de fuego directo o marcar objetivos para los Hellcats, todo en voz, todo en tiempo real. En cambio, los alemanes dependían de líneas telefónicas de campaña, a menudo destruidas por bombardeos o de mensajeros a pie. La superioridad tecnológica en la comunicación era tan generalizada que, según estimaciones de posguerra, los estadounidenses disponían de una media de 20 radios operativas por batallón blindado. Los alemanes, menos de 5. Detente un momento y considera esta estadística. La capacidad de comunicación por radio entre las fuerzas estadounidenses era hasta 4 veces mayor que la de los alemanes en 1944. Si esta diferencia te sorprende, déjala en los comentarios. Datos impactantes. Porque de hecho era esta habilidad invisible la que guiaba los movimientos del Hellcat como si fuera omnipresente. El enemigo pensó que era suerte, pero era una señal. El enemigo pensaba que era desorganización, pero era autonomía coordinada. Y si un Hellcat era alcanzado, su último mensaje era posición revelada, 2 Panthers, 200 yardas al suroeste. En segundos, otros llegaron a terminar. Los Panthers, en silencio, cayeron uno a uno sin entender de dónde venían los disparos, ni por qué venían de tantos ángulos. La guerra ya no era entre tanques. Fue entre cadenas, y la red estadounidense era móvil, viva e insaciable. Un general alemán, entrevistado tras el fin de la guerra, definió con precisión a qué se enfrentaban. No era un ejército, era un zumbido coordinado de máquinas hablando entre sí. Pero si los alemanes pensaban que estaban siendo derrotados solo por la tecnología y la radio, estaban a punto de descubrir que el verdadero golpe mortal vendría del cielo, y él no llevaba armadura. En las semanas posteriores al enfrentamiento de Aracourt, lo que se vio no fue solo la destrucción física de los blindados alemanes, sino la lenta erosión de la doctrina que los sustentaba. Los informes de la Quinta Panzerarmee comenzaron a registrar un cambio en el comportamiento del alto mando. Las órdenes anticipadas fueron reemplazadas por órdenes de contención. Generales como Hasso von Manteuffel, hasta entonces defensores de la ofensiva mecanizada, comenzaron a emitir directivas específicas prohibiendo la persecución de vehículos blindados estadounidenses que se retiraran demasiado rápido. La razón era clara: cada movimiento en falso significaba exposición lateral. Cada avance mal calculado era castigado con emboscadas orquestadas por precisión y por radio. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los Panteras, creados para liderar avances, recibieron instrucciones de tomar posiciones fijas, de funcionar como puntos de resistencia, no como armas de ruptura. Fue el colapso de una mentalidad. La doctrina alemana, forjada en la Blitzkrieg, basada en la combinación de movimiento rápido, penetración e impacto frontal, ahora transformó su orgullo blindado en un nido de búnkeres. Los tanques de asalto se convirtieron en fortalezas. Y la razón no solo estaba en el enemigo que tenía delante, sino en la incapacidad de entenderle. Los Hellcats no solo destruían vehículos, destruyeron la confianza en el avance. Cada comandante dudó, cada pelotón se retiró antes. El impulso desapareció, y con él la iniciativa. Oficiales veteranos en el frente oriental empezaron a cuestionar las órdenes, exigiendo cobertura aérea que nunca llegó, o refuerzos que ya habían sido enviados y destruidos. Uno de los informes más simbólicos de este cambio proviene del regimiento blindado de la 100ª División Panzer, el 28 de septiembre de 1944. Solicitamos autorización para mantener posición defensiva. El movimiento expone a nuestro bando a tanques ligeros altamente móviles y coordinados. Fue la rendición doctrinal registrada en papel.
La maquinaria bélica alemana, que durante 5 años había dictado el ritmo de la batalla, ahora exigía detenerse, no por falta de valor, pero por falta de una solución. El Hellcat había roto algo más profundo que las líneas. Había desmentido el mito de la supremacía mecánica alemana, y el impacto de esto llegaría a los pasillos de Berlín, porque pronto la Luftwaffe también descubriría que ni siquiera el cielo era seguro cuando el enemigo produjera más, viera más lejos y llegara primero. En los días posteriores a la batalla de Arakur, algo más profundo que una derrota comenzó a infiltrarse en las divisiones blindadas alemanas. El miedo. Era un sentimiento nuevo para los hombres fundidos en acero, forjados en victorias rápidas y elevados bajo la doctrina del Blitzkrieg. Los veteranos del Frente Oriental, que habían enfrentado T-34 en condiciones infernales, ahora dudaban ante la vista de campos abiertos y densos bosques de Francia, porque sabían que en algún lugar invisible había algo que no debían ver, y que quizá ya sería demasiado tarde cuando lo hicieran. El campo de batalla ya no es un espacio dominado por la grandeza de las máquinas Maybach. Se convirtió en un ambiente de silencio y desaparición repentina. La lógica de la guerra se había invertido. Lo que antes era dominio, avance, rotación de torretas, fuerza frontal, ahora era exposición. Los sonidos que antes imponían respeto, ahora delataban su posición. Los Hellcats no solo eran rápidos, eran invisibles hasta el momento exacto del disparo, y entonces desaparecieron de nuevo. Cartas interceptadas por aliados, procedentes de oficiales del 10º Panzer, describían la pesadilla de una fuerza que no vemos, pero que siempre está a nuestro alrededor. Un comandante de compañía del 116º Regimiento Panzer registró: de día vienen por los lados, por la noche no vienen, pero aún así ardemos. Los artilleros estadounidenses ya sabían dónde se situarían los Panthers, y los estaban esperando allí, días antes. En una de estas emboscadas, 6 M-18 coordinaron fuego cruzado en menos de 3 minutos y destruyeron 4 Panthers en un valle estrecho, sin que ninguna tripulación alemana viera a sus atacantes. No fue una pelea, fue un colapso emocional. Una investigación posterior a la batalla reveló que más de la mitad de los miembros supervivientes de la tripulación se negaron a regresar a los vehículos. Alegaron inseguridad operativa. Este tipo de lenguaje nunca había sido utilizado por veteranos de las Waffen-SS ni de la Wehrmacht hasta entonces. Un médico registró: no sangraron, pero estaban rotos. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la armadura ya no es seguridad, era una trampa. Porque el Hellcat no tenía que cruzar de frente, flanqueó, e incluso cuando fallaba el primer disparo, su velocidad le permitía reposicionarse, disparar de nuevo y desaparecer antes de la respuesta. Los tanques alemanes se convirtieron en capullos de ansiedad. Cada avance iba acompañado de la expectativa de una muerte súbita. La disciplina empezaba a fallar. En Arakur, tras 5 días de combates, 3 tanques Panther fueron abandonados con el motor en marcha, sin daños. Las tripulaciones habían huido. Este ya no era el Reich que marchaba bajo fanfarrias. Era una fuerza en duda, y la duda en la guerra es sinónimo de derrota. Lo que destruyó el Hellcat no fue solo un pelotón o una línea del frente. Rompió el centro neurálgico de la doctrina blindada alemana. Cuando un tanque de 20 toneladas, con una torreta abierta y sin blindaje real, logra convertirse en símbolo de pánico entre fuerzas que una vez dominaron Europa, es porque algo más profundo está muriendo. Y esta muerte silenciosa, impulsada por motores radiales y radios de corto alcance, aún estaba lejos de terminar. Porque mientras los tanques alemanes perdían la guerra en tierra, sus comandantes empezarían a enfrentarse a ella desde arriba y descubrirían que incluso el cielo se había convertido en territorio estadounidense.
En 1944, la guerra ya no era una competición entre blindados y calibres, sino una competición de matemáticas. Y en esa ecuación, el Reich estaba perdiendo en cada dígito. Un solo tanque Panther costaba de media 117.100 marcos del Reich. Cada unidad requería 2.000 horas de trabajo para completarse, requería acero tratado, mano de obra cualificada y procesos industriales manuales. El M-18 Hellcat, diseñado con piezas estandarizadas y una línea de montaje adaptada de la industria automovilística, costaba $57.500 y requería solo 500 horas de trabajo. Esta diferencia no era solo contabilidad, era estratégica. Mientras Alemania estaba agotada en un intento de producir calidad bajo asedio, Estados Unidos producía cantidades bajo estabilidad, y en una guerra prolongada, la cantidad gana a la calidad. Por cada Panther perdido, Alemania perdió días o incluso semanas de esfuerzo acumulado, comprometió líneas de suministro, perdía técnicos y desviaba recursos de frentes críticos. Por cada M-18 destruido, los estadounidenses desplegaron otros 5 antes de que siquiera se sintiera la pérdida. La sustitución era invisible, continua, calculada. La línea de producción no gritaba pérdidas, las absorbía. La Pantera era un monumento a la ingeniería de guerra. El Hellcat era una ecuación resuelta. Su cañón de 76 milímetros no necesitaba atravesar de frente. Simplemente flanqueaba. Su armadura no era gruesa, pero su velocidad hacía que rara vez recibía impactos. Y sobre todo, era reemplazable. El ejército de los Estados Unidos diseñó sus vehículos con la lógica de que cada unidad debía operar como parte de un sistema, en lugar de como una parte insustituible. Alemania, por su parte, insistió en tratar cada tanque como una obra maestra. Esta diferencia filosófica se reflejó en las cifras finales. Mientras que los estadounidenses produjeron más de 2.500 M-18 Hellcat entre 1943 y 1944, los alemanes entregaron algo más de 6. Los Panthers, casi la mitad de los cuales nunca combatieron debido a fallos mecánicos, escasez de piezas o bombardeos en rutas de transporte. La guerra industrial no tuvo lugar en los campos, sino en los talleres, en las hojas de cálculo, en los turnos nocturnos de fábricas protegidas por océanos. El Reich produjo excelencia, Estados Unidos produjo presencia, y la presencia en la guerra es lo que define el control. El mayor temor alemán era no enfrentarse al mejor tanque, era enfrentarse al siguiente. Y saber que, aunque ganáramos hoy, mañana habría otro, y una más. Un oficial de intendencia alemán anotó en su diario: «No nos golpean con acero, sino con ritmo. Somos un yunque, ellos un martillo repetitivo». La ironía era absoluta. El país que durante años se había jactado de precisión mecánica, ahora estaba aplastado por la repetición estadounidense. La ingeniería alemana, que buscaba la perfección en cada unión soldada, fue superada por una industria que aceptaba lo imperfecto, siempre que fuera en volumen. Y el volumen estaba ganando, porque un ejército agotado no teme a las estadísticas, las reconoce. Y los petroleros del Reich empezaban a entender que el mayor enemigo no era el tanque que tenía delante. Era la cadena de montaje que ni siquiera había terminado aún. Pero esa línea acababa de empezar. Porque los tanques estadounidenses no luchaban solos, y lo que venía con ellos, desde el cielo, sellaría el destino de quienes aún creían que el acero era suficiente. En Aracourt, los tanques estadounidenses ya no seguían manuales. Seguían el instinto, la voz y el terreno. La doctrina de cazatanques, creada en las oficinas del Departamento de Guerra, evolucionó frente al humo y la niebla. Las tripulaciones del M-18 Hellcat se dieron cuenta rápidamente de que no debían comportarse como tanques, sino como cazadores.
Evitaban el combate frontal, usaban colinas como escudos, se posicionaban para el primer disparo claro y luego desaparecían como si nunca hubieran estado allí. Cada Hellcat funcionaba como parte de un enjambre táctico. Aparecían en parejas o tríos, disparaban desde múltiples direcciones, se turnaban para disparar y huían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. En lugar de formar una fila, los Hellcats se dispersaron como espectros. Cada movimiento se coordinaba por radio, adaptando el plan original en tiempo real a medida que el enemigo respondía. Y los alemanes no sabían a qué se enfrentaban. Sus generales, entrenados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y perfeccionados en el avance de Polonia y Francia, esperaban una resistencia masiva, tanques enfrentándose cara a cara. Pero lo que veían eran vehículos más pequeños y rápidos que nunca se detenían y que parecían multiplicarse con cada cuesta. Una doctrina diseñada para maximizar el poder de fuego ahora era impotente ante una táctica que maximizaba la movilidad y la inteligencia. En combates registrados por observadores aliados, 5 Hellcat destruyeron 7 Panthers sin perder ni un solo vehículo, usando una colina, 2 curvas de carretera y el sonido de motores alemanes como guía. La emboscada fue coordinada por radio y el reposicionamiento duró menos de 4 minutos. Esta era la nueva guerra. Improvisado, sí, pero coordinado. La doctrina estadounidense no requería el tanque perfecto, necesitaba el acuario adecuado en el lugar y momento adecuados. Y el M-18, con su velocidad y comunicación, era la herramienta ideal. En contraste, los Panthers, pesados, lentos para girar la torreta y sin comunicación directa entre unidades, parecían ciegos y sordos. Lucharon en la oscuridad mientras el enemigo operaba a plena luz, y esto se reflejó en los resultados. En Aracourt, entre septiembre y octubre de 1944, los estadounidenses destruyeron más de 80 vehículos blindados alemanes de transporte de personal con menos de 30 Hellcats, una proporción casi impensable para un vehículo con tan poca blindaje. Ahora deténganse y consideren esta estadística. Por cada M-18 Hellcat producido, EE-UU pudo armar y equipar a una tripulación, distribuir repuestos y mantener la cadena logística funcionando durante semanas. Alemania, a su vez, necesitaba racionar combustible, improvisar piezas y reutilizar munición. Si este contraste te sorprende, comenta abajo, la logística gana, porque eso era lo que estaba pasando. La improvisación ingeniosa había superado la rigidez de la tradición. El Reich, atrapado en el pasado, intentó enfrentarse a una sombra, y esa sombra se multiplicó. El capitán Leiper, comandante de una de las compañías M-18, resumió el espíritu de la nueva doctrina en una frase: no nos enfrentamos, cazamos. Esta filosofía, difundida entre las tripulaciones, generó un efecto psicológico creciente. Con cada combate, los alemanes dudaban más. Sus generales vieron cómo desaparecían formaciones sin entender cómo. Y todo esto era solo el principio. Porque el Hellcat en sí mismo ya era letal, pero cuando operaba en conjunto con el verdadero terror de la guerra moderna, se convertía en una pieza letal. Y ese terror vino de los cielos. La obsesión alemana por la perfección técnica se convirtió, irónicamente, en su mayor limitación. El Panther, nacido de la necesidad de responder al T-34 soviético, fue un coloso de la ingeniería. Cañón de 75 mm de alta velocidad, blindaje inclinado, suspensión sofisticada y alcance impresionante. Pero tras esta fachada de invencibilidad, se escondía una incómoda verdad industrial. Era cara, frágil en su mantenimiento y demasiado sensible para las exigencias de la guerra real.
Cada Panther salió de la línea de producción como una obra de arte mecánica, con tolerancias estrictas, componentes específicos y una dependencia total de piezas hechas a medida. El M18 Hellcat era todo lo contrario. No buscaba elegancia, buscaba eficiencia. Construido a partir de piezas de la industria automovilística civil, era sencillo, ligero, fácil de reparar y, sobre todo, rápido de producir. Una Pantera requería una cadena de producción especializada, técnicos formados, materiales estratégicos y un transporte cuidadoso. Un Hellcat podía ensamblarse en fábricas de coches con adaptaciones mínimas, repararse en el campo con piezas intercambiables y volver a entrar en combate en menos de 48 horas. Esta diferencia reflejaba diferentes visiones del mundo. Los ingenieros alemanes trataban sus tanques como extensiones de la identidad nacional, robustos, precisos, insustituibles. Cada Pantera destruida era una pérdida simbólica, como perder a un caballero de la orden. Para los estadounidenses, los tanques eran herramientas. Si se rompían, reemplazaban. Si eran destruidos, se enviaba otro. El foco no estaba en la gloria de la máquina, sino en la continuidad de la misión. Y la guerra no recompensaba el orgullo, premiaba la repetición, la adaptación y la resiliencia. Los registros logísticos muestran que, de media, un Panther necesitaba revisiones cada 150 kilómetros de operación intensa. El M18, incluso operando en terrenos difíciles, podía soportar más del doble de esa distancia antes de sufrir fallos críticos. La Pantera, con su complejidad mecánica, era vulnerable al mismo suelo que se suponía debía dominar. En ciertas regiones de Francia, especialmente tras las lluvias, muchos Panthers se atascaron o sufrieron daños internos debido al exceso de peso combinado con fallos en la ventilación del motor. El Hellcat, con la mitad del peso y mayor tolerancia mecánica, avanzó. Lo que para los alemanes era un ideal, la máquina de combate definitiva, se convirtió en una prisión operativa. Cuanto más perfecta es la máquina, más rígido es el sistema, y cuanto más rígido, menos adaptable. Un ejemplo claro surge en los informes de la 11ª Panzerdivisión durante los combates en Lorena. 17 Panthers quedaron inmovilizados no por acción enemiga directa, sino por problemas de suspensión y sobrecalentamiento. Mientras tanto, pelotones de Hellcats cruzaron las mismas regiones sin pérdidas mecánicas, utilizando rutas alternativas gracias a su ligereza y agilidad. El orgullo de la ingeniería alemana ya no podía seguir el ritmo de la guerra estadounidense. Cada vez que un Panther era retirado del combate por un fallo técnico, era como si el Reich sangrara, no en soldados, sino en tiempo, porque el tiempo era lo que Alemania no tenía. Y la perfección consume tiempo. La inercia alemana estaba en su propia excelencia. Los ingenieros, al buscar el tanque absoluto, crearon una máquina que no toleraba la imperfección del mundo que la rodeaba. En cambio, el Hellcat aceptaba suciedad, prisa e improvisación. Era un tanque para la guerra de verdad, no para desfiles. La superioridad estadounidense no estaba en vencer a la Pantera cara a cara, sino en ignorar la necesidad de ello. Era suficiente para flanquear, desgastar y reaparecer. Y con cada batalla, los alemanes entendían que no estaban siendo derrotados por algo mejor. Estaban siendo superados por algo más rápido, más barato e inteligente. El propio Heinz Guderian, padre de la guerra blindada moderna, admitió en una conversación grabada en 1945. El error fue creer que ganaría el mejor tanque. Olvidamos que la guerra no recompensa el ideal, sino lo posible. Esta confesión, procedente de uno de los más grandes estrategas de Alemania, resume la tragedia de un imperio industrial que se ha perdido en su propia grandeza. Y mientras los ingenieros del Reich afinaban sus obras maestras del acero, los estadounidenses afinaban otra cosa,
la siguiente generación de máquinas aún más rápidas y baratas. Y ahora ya no vendrían solo de la tierra. Mientras los alemanes perfeccionaban blindados y potencia de fuego, los estadounidenses perfeccionaban discretamente lo que realmente decidía quién vivía más en el campo de batalla: la comunicación. Dentro de cada M18 Hellcat, la radio SCR 108 emitía señales claras en la frecuencia FM, una revolución casi invisible, pero absolutamente letal. Esta caja metálica, del tamaño de una mochila, permitía a cada comandante de tanque comunicarse en tiempo real con sus secciones, coordinar ataques, redespliegues y retiradas con una fluidez que los alemanes simplemente no podían replicar. La Pantera, en cambio, a pesar de su grandeza, solía ser sorda. Muchas unidades, especialmente a finales de 1944, operaban con antiguos radios AM, limitados a la comunicación con el mando central y casi inútiles en operaciones tácticas tanque contra tanque. Algunas tripulaciones ni siquiera tenían una radio funcional. Usaban banderas o señales luminosas, como si estuvieran luchando una guerra con 2 décadas de retraso. La diferencia se manifestó en los segundos decisivos de una emboscada. Cuando un pelotón de Hellcats se posicionaba para atacar, los comandantes ya conocían la ubicación de los objetivos, sus vectores de movimiento y puntos débiles. Durante el combate, cualquier cambio en el terreno se reportaba y redistribuía. Si un tanque quedaba inmovilizado, los demás lo sabían en cuestión de segundos. Si se abría un flanco, se cerraba. Y si el enemigo se retiraba, el asedio se reorganizaba. Era un baile táctico, donde la radio era la directora. Y la música que dirigía era mortal. En Aracourt, una de las maniobras más emblemáticas fue registrada por el teniente Charles Dana, cuya sección de M18 flanqueó a 3 Panthers tras recibir por radio su posición exacta desde otra unidad a 2 kilómetros de distancia. El ataque se lanzó en menos de un minuto. 2 disparos precisos por los flancos, retirada inmediata, reposicionamiento y eliminación del tercer objetivo con fuego cruzado coordinado. Ninguna derrota estadounidense. No fue un accidente, fue ingeniería de comunicaciones. Cada M18 venía con radios de fábrica. Los tanques americanos hablaban entre ellos. Los alemanes, en cambio, lucharon en aislamiento. Un comandante Pantera, aunque viera a un enemigo, no podía advertir a sus compañeros sin detenerse, levantar la escotilla o enviar señales predefinidas. Demasiado tiempo en una guerra decidida por segundos. Y cuando se trataba de huir, el silencio también mataba. Muchos Panthers fueron destruidos al intentar maniobrar sin saber que estaban rodeados. La radio estadounidense, en cambio, permitía al comandante anticipar la trampa y escapar antes de que se acercara. Era una forma de prolongar la vida de cada vehículo blindado, convirtiendo a los tanques vulnerables en fantasmas tácticos. La guerra, poco a poco, dejó de ser una disputa de blindados. Pasó a ser una disputa de información. Y Alemania, que había liderado la guerra durante años gracias a la Blitzkrieg y su coordinación de armas combinadas, ahora se encontraba impotente ante una fuerza que coordinaba cada disparo en tiempo real. No fue casualidad que oficiales alemanes comenzaran a informar de lo que llamaron la invisibilidad funcional de los estadounidenses. No es que los Hellcats fueran indetectables, era que actuaban como si supieran lo que cada enemigo iba a hacer antes incluso de que ocurriera. Y lo sabían, porque escuchaban, porque hablaban y porque respondieron en segundos. Esta dominación del tiempo y el espacio creó una brutal asimetría psicológica. La Pantera fue creada para resistirse, pero el Hellcat fue hecho saberlo. Y quién sabe, sobrevive. Una estadística poco mencionada pero brutalmente reveladora lo muestra claramente.
Por cada Panther destruido en combate directo con M-18, 2 fueron neutralizados mediante maniobras tácticas, emboscadas y flancos posibles, solo por la superioridad comunicativa. Si esta revelación te sorprende, escribe en los comentarios datos impactantes. Porque eso es lo que define esta guerra: la victoria de la voz sobre el acero. En una entrevista posterior, el general Johannes Blaskowitz admitiría: «Perdimos la guerra en el momento en que el enemigo comenzó a moverse como un solo cuerpo, mientras nosotros luchamos como miembros separados». Esta confesión, que viene de un comandante que sirvió en la cima del poder alemán, es más que un reflejo, es un epitafio táctico, porque los estadounidenses aún tenían otra ventaja, algo que los blindados alemanes no podían predecir, detener, ni siquiera responder. Y vino del cielo. El M-18 Hellcat había sido creado como un cazacarros, pero, irónicamente, fue tras dejar este cargo cuando se reveló su verdadera fortaleza. A diferencia de los Panteras, cuya estructura pesada y función específica los hacían obsoletos fuera del contexto ideal, el Hellcat sobrevivió a su doctrina. Cuando las líneas del frente cambiaron y la naturaleza de la guerra evolucionó, los estadounidenses no descartaron sus vehículos, los adaptaron. El M-18 se convirtió en el M-39, un vehículo blindado de transporte de personal, un remolcador de artillería y un apoyo móvil de infantería. En lugar de ser reemplazado, se reutilizó. En la batalla de las Ardenas, en pleno invierno de 1944, los Hellcat, aún en funcionamiento, demostraron su utilidad incluso contra condiciones adversas. Operando como apoyo de fuego directo, sus torretas giraban más rápido que cualquier modelo alemán, y su velocidad les permitía alcanzar posiciones estratégicas antes que el enemigo. En ciertos sectores, sustituyeron la artillería remolcada con una eficacia superior. Mientras tanto, los Panthers, inmovilizados por la congelación del petróleo, la falta de combustible o la falla de piezas, esperaban ser rescatados o abandonados. Así, el Hellcat no se convirtió solo en un cazacarros, sino en una plataforma táctica. Un concepto que los alemanes, aferrados a la perfección singular de sus vehículos blindados, nunca pudieron concebir. La doctrina estadounidense apostaba por la vida útil del combate, no por la gloria simbólica de la máquina. Y la versatilidad, una vez más, venció a la rigidez. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado, porque tras bambalinas de esta guerra de acero, hay algo aún más decisivo que blindaje o velocidad, y ese algo tiene un nombre, una fábrica y un número que los alemanes nunca imaginaron que enfrentarían. 40 años después de los combates en Aracourt, el silencio ha vuelto a apoderarse de los mismos campamentos, pero esta vez no era el silencio de la niebla antes de los disparos, era el silencio del respeto. En septiembre de 1984, veteranos alemanes y estadounidenses se reunieron allí, no como enemigos, sino como hombres marcados por una época. La reunión no tuvo discursos grandilocuentes ni desfiles, tenía recuerdos. Un M-18 Hellcat restaurado cruzó lentamente el terreno donde antes volaba a casi 90 km/h. Algunos de los presentes intentaron destruirla, otros habían conducido uno, y ahora todos le miraban con la misma expresión, admiración silenciosa. Entre los alemanes, antiguos comandantes de los Panthers compartían su desconcierto. ¿Cómo había logrado una máquina tan ligera e improbable causar tanto impacto? Uno de ellos, Karl-Heinz Mertens, entonces de 62 años, confesó: «Pensamos que era un error de Nisin». Reconocimiento. Nadie creía que fuera un cazatanques. Por parte estadounidense, los veteranos de la 704A Compañía de Cazacarros recordaron cómo conquistaron el miedo no con potencia de fuego, sino con movimiento.
La reunión reveló que el gato infernal había dejado de ser solo un arma. Se había convertido en un símbolo, símbolo de un giro estratégico, de una doctrina que desafiaba el dogma, de una guerra ganada tanto por la mente como por la máquina. Para los hombres presentes, esa reunión fue una forma de entender algo que, en ese momento, parecía imposible, que la victoria no solo había sido militar, sino conceptual. El Hellcat representaba una idea, y esa idea sobrevivió a la guerra. Porque ningún escudo es más fuerte que la capacidad de replantearse. Y en el corazón de esta silenciosa revolución había un número. Un número que, al revelarse, haría que incluso los oficiales más experimentados cuestionaran todo lo que sabían sobre potencia de fuego. El M-18 Hellcat no fue diseñado para ganar sobre el papel. Nació de una idea peligrosa, audaz y casi herética en el contexto militar de su época, que un tanque no tenía por qué ser el más fuerte, solo el más útil. Mientras los ingenieros alemanes midieron el éxito en milímetros de blindaje y calibres de cañones, los diseñadores estadounidenses de Buick pensaron en la velocidad, el mantenimiento y la producción a escala. Esta divergencia no fue solo técnica, era filosófica. El Hellcat era el resultado de una mentalidad que valoraba la adaptabilidad sobre la rigidez, lo colectivo sobre lo individual y la eficiencia sobre la perfección. Era una máquina hecha para la guerra real, en terrenos irregulares, bajo presión, con suministros limitados y enemigos impredecibles. Su ligereza no era una debilidad, era una respuesta. Su velocidad no era un lujo, era una táctica. Su simplicidad no era pobreza, sino sabiduría industrial. Este enfoque moldearía los conceptos modernos de la guerra mecanizada. El M1 Abrams, por ejemplo, heredó esta obsesión con la integración entre movilidad y tecnología. El Leopard 2 alemán, aunque blindado, lleva la doctrina de reacción rápida y control digital que nació en vehículos como el Hellcat, y la Merkava israelí, diseñada para múltiples funciones, refleja directamente la lógica versátil de plataformas iniciada en los años 40. Por tanto, el Hellcat no era solo un arma, era una señal de transición, un puente entre el mundo de los tanques como símbolos de fuerza y los tanques como instrumentos de toma de decisiones estratégicas. Al invertir la lógica de la guerra blindada, demostró que ganar no es imponer más peso, sino pensar más rápido. Esa superioridad no se mide solo por el impacto del proyectil, sino por la capacidad de operar bajo cualquier condición, en cualquier teatro. Y esa tecnología, guiada por una filosofía de adaptación, siempre encuentra la manera de romper lo que parecía invencible. Pero había un último número, un dato silencioso, ignorado por la inteligencia alemana hasta que fue demasiado tarde. Un número que por sí solo explicaba cómo una máquina tan ligera causaba daños tan graves. Y eso reveló la verdadera naturaleza del poder estadounidense en esa guerra. El verdadero legado del M-18 Hellcat no reside solo en los vehículos blindados conservados en museos o en manuales militares de los años 40. Sigue funcionando hoy en día en las máquinas y doctrinas de los ejércitos modernos. La filosofía que la creó, velocidad sobre volumen, inteligencia sobre impacto, coordinación sobre aislamiento, se convirtió en la columna vertebral de la estrategia mecanizada de Estados Unidos. La doctrina de disparar y despejar de los vehículos de combate estadounidenses modernos se remonta directamente a los mantras de los operadores de Hellcat. La agilidad ya no es una cualidad secundaria y se ha convertido en un elemento vital en la construcción de cualquier sistema de combate terrestre. En conflictos como la Guerra del Golfo, los tanques M1 Abrams flanquearon y destruyeron blindados enemigos con la misma lógica operativa que los M-18: detectar, coordinar, atacar y desaparecer.
La interoperabilidad, la capacidad de que diferentes unidades y equipos operen juntos en tiempo real, nació en las radios Hellcat y hoy define las operaciones conjuntas entre tanques, drones, infantería y apoyo aéreo. El mantenimiento simplificado, que permitía cambiar un motor en 2 horas en 1944, evolucionó hacia vehículos con módulos reemplazables en el campo en el siglo XXI. El diseño modular que se encuentra en plataformas como el Striker y el Boxer no es innovación, sino continuidad. Incluso en la OTAN, la doctrina de respuesta rápida, movilidad estratégica y flexibilidad operativa lleva el ADN dejado por Aracourt. Alemania, que antes apostaba por la complejidad y la robustez, se ha adaptado. Sus ingenieros modernos diseñan tanques centrados en la maniobrabilidad y la digitalización, un legado, paradójicamente, de la lección que enseñó el Hellcat. Y cuando miras los campos de batalla contemporáneos, te das cuenta de que la lección final no fue sobre los tanques. Ya era hora. Quien llegue primero gana, quien hable más rápido, vive, quien se adapte más rápido, sobrevive. Y todo esto tuvo un comienzo, una máquina que funcionaba donde otros lo dejaron, una doctrina que se atrevía a pensar de otra manera, pero la pregunta que queda es sencilla. Si el Hellcat era tan eficiente, tan letal e influyente, ¿por qué casi nadie habla de él? La respuesta está en la parte final, porque ahí, en el olvido, yace la mayor ironía de la historia. El campo donde cayeron los colosos alemanes permanece silencioso, pero el recuerdo corre, ligero, rápido e implacable, como el rugido de un Hellcat cruzando la historia. Al final, no fue el calibre mayor, ni el blindaje más grueso lo que definió la victoria. Fue la filosofía la que impulsó la producción. Mientras Alemania invertía en tanques como reliquias de precisión, Estados Unidos producía armas como si estuviera fabricando tractores, en masa, con método, con propósito. La supremacía industrial estadounidense no solo ha aplastado el esfuerzo bélico del Reich, sino que ha roto la espalda de su doctrina. Los dos 497 M18 Hellcat entregados al frente representaban más que acero y velocidad, representaban una revolución de pensamiento. En Aracourt fueron responsables de más de 500 destrucciones confirmadas, con una proporción de pérdidas de 2,4 a 1. Pero los números son solo sombras de una verdad más profunda. El Hellcat no venció a los tanques, venció a las ideas. Derrocó el culto alemán a la perfección con la fuerza cruda de la practicidad. Donde los generales del Reich veían fragilidad, había ingenio. Donde esperaban inferioridad, encontraron anticipación. Esta es la lección universal. La guerra moderna no pertenece a los más fuertes, sino a los más adaptables. La logística determina la estrategia. La producción determina el resultado. La simplicidad vence a la complejidad. El ingeniero estadounidense no quería competir con los alemanes, quería ignorarlos, y lo consiguió. Al final de la guerra, un oficial de la Wehrmacht, al preguntarle qué había provocado su derrota, respondió sin dudar: «Fuimos derrotados por camiones y radios». Si valoras la investigación y la búsqueda de la verdad histórica, por favor deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo dato histórico devastador. Y cuéntanos en los comentarios cuáles fueron los datos más impactantes para ti en esta historia. ¿La velocidad? ¿El precio? ¿O la doctrina que colapsó sin previo aviso? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.